Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes un programa, y ustedes saben que somos muy delicados con los adjetivos, un programa muy especial. Y las razones por las que digo esto las tendrán ustedes de inmediato representadas aquí en 4 damas, que tienen que ver con una causa que involucra a 5 caballeros, pero que involucra además a la opinión pública mundial y especialmente a la opinión pública de la patria grande latinoamericana, porque se trata de los 5 héroes cubanos que están en una condición absolutamente inexplicable, todavía detenidos en diferentes cárceles de los Estados Unidos de Norteamérica. De manera que sin más trámite voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. Graciela Ramírez es la coordinadora del Comité Internacional por la Liberación de los 5 héroes cubanos. Nuris Piñero es abogada de las familias de los 5 héroes cubanos. Olga Salanueva es esposa de René González. Y Magali Yort es madre de Fernando González y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales que involucra esta lucha en la que estamos todos embarcados en procura de que se haga como mínimo, un mínimo de justicia, porque no se necesita más ante la contundencia de los argumentos. Propongo, Graciela, en vista del cargo que desempeñas y del aspecto profesional con que puedes enfocar el tema, que nos expliques cuál es la situación actual y dialoguemos como lo hemos hecho anteriormente cuando nos hemos encontrado en La Habana. Mira, en primer lugar, te queremos agradecer muchísimo la invitación a este programa que sabemos es muy seguido en toda América Latina. Y antes de entrar en lo que significan estos 13 años de injusta cárcel de estos 5 inocentes, te quería explicar brevemente el porqué de este agradecimiento. Junto con 5 condenas que son draconianas y todo tipo de violaciones que después va a explicar la doctora Nuris Piñero, nosotros hemos tenido frente a este caso no solo un problema adicional, sino otra especie de condena no escrita, pero sí puesta en la práctica, que es el silencio absoluto de los grandes medios de comunicación. Este es un tema negado, este es un tema del que no se habla, y a pesar de lo vergonzoso, a pesar de lo bochornoso, a pesar del escándalo que significa, como dice Chomsky, hay una orientación, creemos, después de 13 años de práctica de todo esto, una orientación del gobierno de Estados Unidos para que los grandes medios no se refieran al tema. Entonces, toda posibilidad de hablar de él, de afrontarlo y de denunciarlo, para nosotros justamente es rasguñar un poquito ese muro de silencio que se ha erigido sobre estos cinco hermanos, como decimos nosotros. Son 13 años de una lucha en la que no ha habido tregua por parte del esfuerzo que hacen ustedes, pero 13 años donde se ha hecho lo imposible por invisibilizar el tema en los medios. Y eso no es casualidad, y mucho menos, bueno, ya sería un lugar común hablar de los medios de la Florida, ¿no? La situación actual es que incluso uno de ellos podría tener libertad, pero aún así le aplicaron una carga extra de 3 años de libertad condicional o algo así. ¿Qué le pondrán? ¿Un grillete electrónico para que no salga de Estados Unidos o algo por el estilo? Sí. Te quiero insistir brevemente en lo que hablábamos antes, justamente de esa invisibilidad, y darte un ejemplo concreto. Nosotros hemos apelado todos estos años, 13 años seguidos, con las denuncias, para que los medios, sobre todo los grandes medios de prensa, hablaran del tema. Ni siquiera decimos que lo hagan a favor de ellos, simplemente que se refieran a ellos como lo que son. En primer lugar, se les ha negado el carácter de lo que son. Ellos son prisioneros políticos. En segundo lugar, se ha mentido de exprofeso y hay una matriz, digamos, de información por decir lo que ellos incluso nunca fueron condenados como tales. Se los ha llamado espías, cuando jamás ni siquiera el gobierno de Estados Unidos pudo acusarlos de semejante cargo. Los cargos fueron de conspiración para cometer supuesto espionaje. Vean,
esa matriz que se logró insertar en los medios de prensa y que, digamos, contaminó a la opinión pública, y ahora nuevamente el agradecimiento por estar en el programa, e incluso se ha detectado con informes que se le han pedido desde la solidaridad internacional al gobierno de Estados Unidos para que diga por qué pagó a las emisoras de Miami para que demonizaran a los 5 y de alguna manera antepusieran al jurado con un dictamen de culpabilidad antes de que comenzara el juicio. Además, juzgarlos en esa área es tener toda la opinión pública que miembro de jurado no podría estar de antemano en contra, ¿no? Porque es toda el área de los exiliados. Normalmente en Estados Unidos se pide una cautela, no sé cuál es el término allá, y se le dice, señores, con esta composición demográfica es imposible tener un juicio justo. Sin embargo, ahí fue que lo hicieron. Y por lo que leí, hay 2 generales de la Fuerza Armada de los Estados Unidos que trabajaron en el área de inteligencia, que dijeron que no tenían pruebas que presentar en contra, ¿no? Es cada vez que cuanto más lo estudio, más me sorprende esto. Ahora, Nuris, como abogada de la familia de los 5 hermanos, ¿cómo ve la situación en este momento? El caso de los 5 es un caso político, eso está más que claro. Y se utiliza el proceso criminal que se sigue contra ellos para encubrir ese proceso político, porque el sistema judicial lo permite. ¿Qué ocurre? Que ese sistema tiene la posibilidad de que la persona acusada de un delito se declare culpable y no comparezca a juicio. Su abogado y el fiscal comienzan una negociación para mitigar la condena. Suficiente, no se habla de los hechos, todo termina ahí. Pero los 5 se consideran, lo digo en presente, aunque dentro de unas horas se cumplen los 13 años de prisión, se consideran inocentes y por esa razón fueron a juicio. Dijeron, no, vamos a juicio para que se esclarezca la verdad material, porque nosotros no hemos realizado ningún acto que pueda ser considerado ilegal, ni mucho menos. Pero eso no lo podía permitir la Fiscalía en representación del gobierno de los Estados Unidos, que ha venido permitiendo que las organizaciones de derecha de la comunidad cubana radicada en la Florida organicen y financien acciones terroristas contra Cuba, violando su propia ley que lo prohíbe. Dice, no se puede permitir que se organicen ni financien acciones militares contra un Estado con el que no tenemos una declaración formal de guerra. ¿Y qué pasó? Yo digo que no se trata de que no hayan en Estados Unidos y en la Florida y en Miami 12 personas que puedan integrar un jurado y que sean honestas. El problema radica en el prejuicio imperante en esa comunidad, en el temor que puede tener cualquier persona honesta a dar un veredicto de inocencia cuando sabe que trabaja con personas que militan en tal o más cual organización, o que su hijo o su nieto va a la escuela donde pueden estar los hijos o los nietos de determinada persona perteneciente a estas organizaciones, y de las represalias que pueda existir contra ellos. Pueden perder sus trabajos, en fin, puede haber cualquier acción. Y es contradictorio, es bien contradictorio ese muro de silencio, esa ausencia del tema en los grandes medios y que, atención, se trate de empañar un derecho que ellos tienen amparado en un principio de publicidad que tiene ese sistema judicial, que es un sistema adversarial diferente al que existe en Venezuela, al que existe en Cuba, que tenemos otra referencia del derecho. Y entonces el representante de la Fiscalía le haya entregado a periodistas de la Florida parte de la evidencia manipulada, desmontada, ¿verdad?, que tienen contra los 5, y que ni sus abogados
ni ellos mismos la hayan podido examinar. Y así se viola la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que ver con el debido proceso, y la sexta, que trata sobre el derecho a la defensa, el juicio justo, el jurado imparcial. Y esta arista del problema de tanto impacto, fíjese si tiene impacto, que a las 5 de la mañana próxima comienzan los 13 años, a cumplirse los 13 años de su detención, y fue un sábado en horario no laborable. Fines de semana nada se puede hacer para accionar, ¿verdad? Y tiene tanta vigencia este tema de la manipulación de los medios que en este momento se está tramitando un procedimiento extraordinario que permite esa legislación cuando se tiene nueva evidencia, que se le denomina habeas corpus, diferente al habeas corpus nuestro, que es cuerpo presente. Allí es nueva evidencia y entonces se va ante el propio juez que conoció en primera instancia del caso. Y ese es uno de los temas más importantes que trata este procedimiento extraordinario de apelación para demostrar que se han violado los derechos humanos respecto a los 5, que se han violado las garantías constitucionales de todas esas convenciones y normas internacionales que Estados Unidos hizo suya y llevó a su Constitución. ¿Por qué las violan? ¿Qué respuesta tiene? Bueno, han cegado la justicia. ¿Por qué? Porque se va a conocer entonces que la realidad es que los 5 son inocentes, no han violado ninguna regla, ninguna norma socialmente peligrosa, y que los que la están violando gozan de total impunidad, y Estados Unidos como gobierno no ha puesto un remedio de acuerdo a las reglas del derecho internacional público para resolver este problema. Se impone ya, lo dijo Amnistía Internacional a inicios de este año, que tienen que poner en libertad a los 5 cuando se pronunció no solo sobre todas las violaciones que han tenido lugar respecto a los familiares, sino también al proceso criminal, que no lo podemos ver aislado, porque cualquiera diría, bueno, hay una causa penal que se está siguiendo contra 5 personas y eso tiene sus trámites. No, nada de eso. Es que se está usando todas las aristas para perjudicar a estos hombres que son hombres amantes de la paz, que han sacrificado su vida personal para garantizar que en su patria haya paz y tranquilidad ciudadana. Esa es la realidad, pero que también se han vulnerado reglas y principios del derecho migratorio, del derecho penitenciario, del derecho de la mujer, del derecho de los niños. ¿Los han tenido absolutamente aislados de su entorno familiar? Okay. Mire, no solo de su entorno familiar. Si esta fuera una causa común, los 5 no solo no habrían ido a prisión, sino que cuando les confinaron en solitaria. Ese es un tema que hay que enfatizar, no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Claro. Prisiones de máxima seguridad, confinamiento solitario, incomunicación, ni siquiera en años la visita de una esposa, por decir algo, ¿no?